Miren, recuerdan que en la última enseñanza el Espíritu Santo puso en nuestro corazón que vamos a empezar a conocer el ministerio de guerra espiritual, el ministerio del reino de Dios. Entonces vamos a empezar hoy en el nombre de Jesús a entender que hay dos reinos. Vamos a buscar en la palabra de Dios en Mateo 12. Mateo 12. Muchas ovejitas de afuera me habían dicho, pastora, ¿cuándo reanudan los? Dije, el próximo martes 1, Dios. Y aquí estamos, porque eso me decía el Señor, declaren que nadie va a interrumpir este servicio. ¿Ya lo tienen mis hijos? Bueno, vamos a leer Mateo 12, desde el 22 al 29. Lo vamos a ir desglosando de a poquito para que podamos entender en el nombre poderoso de Jesús. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Miren, amados hermanos, no podemos quitarle ni una coma ni una tilde a su palabra. El ministerio de Jesús sobre la tierra fue ministrando liberación. Llegaba a los lugares, primero ministraba liberación y luego sanaba a los enfermos. Este endemoniado ya sabemos que estaba sordo y mudo, mas sin embargo lo echó fuera de él y recibió su liberación. Amén. Pero, ¿quiénes son los fariseos? Ahorita vamos a entender esta parte. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que ellos también creían en demonios. Amén. Y estaban declarando que Jesús, toda la obra que venía haciendo era a través del príncipe de Belcebú. Se atrevieron a blasfemar contra el Hijo de Dios, ¿cuánto más en contra de nosotros, amados hermanos? ¿Amén? Miren, hay dos reinos que eso lo vamos a entender. Vamos a continuar la enseñanza para entender que hay dos reinos. Vamos a identificar cuál es mi reino, el reino de Dios que ya vino a habitar dentro de ti, que es lo que se mueve en la esfera celestial, en el príncipe de los aires. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? O sea, el reino de las tinieblas. Aquí vemos que hay un reino de las tinieblas. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Amados hermanos, miren, esta palabra aquí con mucha claridad nos enseña en el 28 para que vayamos entendiendo. Pero si yo, dice Jesús, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Amén. Enseñado por el mismo Jesús, que les enseñaba a los discípulos y a todos aquellos que lo seguían.
unos para tentarlo, otros por envidia. Miren, amados hermanos, esta influencia satánica, recuerden que el reino de Satanás, él todo lo imita de Dios. Él fue lanzado del trono de Dios, del paraíso, por la rebelión, porque él quiso ser más que Dios. Ya eso ustedes lo saben, ¿verdad? Pero él se trajo una tercera parte de los ángeles. Y esos ángeles son los ángeles caídos, que son los demonios. Y él hizo su estructura de demonio. Principado, eso lo vemos en Efesios 6. Vamos a ir a Efesios 6. No quiten el dedito adelante. Adelante, va a ser el último. Todos los que vayan llegando, ustedes allá los saludan. ¿Vieron? Por favor. Amén. No quiten el dedito de Mateo porque Dios me los bendiga. Vamos a ir a Efesios. ¿Ya? Dice así la santa y bendita palabra de Dios, del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren, esta es parte del reino de Dios. Fortaleceos en el Señor. Aquí le está hablando el Señor a la iglesia. Hoy el Espíritu Santo le está hablando a su iglesia. En 2 de Corintios 7, versículo, no quiten el dedito de Efesios, porque vamos a ir caminando para ir entendiendo, porque el tiempo es corto. Segunda de Corintios, porque vamos a ir entendiendo los dos reinos. 2 de Corintios 4, 7. 2 de Corintios, y no quiten el dedito ni de Mateo ni de Efesios. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El poder de su fuerza en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque ya el reino de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, la fortaleza que viene de lo alto de nuestro Señor Jesucristo, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo. Recibimos el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el reino de Dios ya Él lo acercó. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya usted tiene el reino de Dios. La enseñanza de hoy es que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Lo vamos a ir desglosando de esa manera para que vayamos entendiendo el significado del reino de Dios, que es más poderoso que el reino de las tinieblas. Mas, sin embargo, no podemos ignorar que tenemos un enemigo, bien, que anda como un león rugiente, tratando de destruir a la iglesia de Jesucristo, de destruir a los hijos de Dios. Y Jehová lo reprenda. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que la excelencia del poder de Dios, el Espíritu Santo, ya está en ti. Por eso dice, fortaleceos en el Señor, en el Espíritu de Cristo y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es que usted tiene al poderoso con usted. Amén. Más poderosos es Dios que está conmigo que el que se mueve allá afuera. Porque más numerosos son los que están con nosotros. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dicen, bueno, pero ¿por qué hablan tanto de diablo si está escrito en la palabra? Si este es un ministerio. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra.
Y si usted no tiene el conocimiento, no sabrá qué armas poderosas tiene usted y cómo vencer al enemigo que ya fue vencido por la sangre de Cristo. Amén. Entonces dice, para que podáis estar firme, o sea que Él nos acecha como león rugiente, trata siempre de destruir o que usted no tenga días buenos, donde usted no glorifique el nombre de Jesucristo. La armadura usted sabe que es estar vestido de toda la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué tenemos que estar siendo hacedores de la palabra? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ahora regresemos a Mateo. ¿Qué significa esto, amado hermano? El enemigo es un imitador. Todo lo del reino de Dios lo quiere imitar. Él también tiene su estructura demoníaca, una jerarquía de ángeles caídos. Unos son principados, otros son potestades, otros son gobernadores de las tinieblas, otros son huestes de maldad en los lugares celestes. O sea, donde viven en los lugares celestiales. Ellos viven, unos viven, su morada está en el segundo cielo. Otros los envió el mismo Señor al infierno, al abismo. Ahí están prisioneros, cautivos. Amén. Pero hay principados allá abajo. Por ejemplo, hay un principado que se llama Abadón, Apolión. ¿No lo han escuchado? Ellos están, pero tienen la potestad de salir. Ellos sí tienen la potestad de salir con sus influencias demoníacas para hacer daño en el mundo. Por eso, como son huestes espirituales, ¿qué significa eso? Que son influencias espirituales invisibles, pero son demoníacas, son influencias de demonios que trabajan bajo el gobierno de Satanás. ¿Quiénes le da órdenes a ellos? Satanás. Amén. Entonces nosotros tenemos un reino que es más poderoso y que ya venció esa estructura de demonio. Usted tiene que entender que en Cristo Jesús estamos firmes sobre la roca inquebrantable. Nadie nos moverá, ni nada nos podrá hacer daño. Ahorita lo vamos a entender. Porque más poderoso es el que está con nosotros. Amén. No vayan a quitar el dedito de Mateo 12 y vamos a irnos a Primera de Juan 5. Sabemos 5. Vamos a leer primero el 19. Primera de Juan. Sí, es carta. Primera de Juan 5:19. Sabemos que nosotros somos de Dios. O sea, usted tiene que estar completamente seguro que usted es de Dios, que usted es templo del Espíritu Santo, que usted es casa de Dios, que el poderoso está con usted. Pase lo que pase, quien se mete con usted se mete con el poderoso. Amén. Con el mismo Jesucristo, el Espíritu de Cristo está con usted. Amén. Y miren lo que dice el 18. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Entonces, el mundo, así estuvimos nosotros en el mundo. Éramos hijos de la desobediencia, hijos de la ira. Estábamos en pecados y delitos, pero del mundo de las tinieblas nos trasladó al reino de Dios. No lo vamos a leer porque ya ustedes se lo saben. Eso está en Colosenses capítulo 1, 13 y 14, no lo vamos a leer, porque estábamos en el reino, pero ténganlo, anótenlo como referencia, amén, para que vayan entendiendo lo que es el reino de las tinieblas, pero inmediatamente
salimos nosotros como lo que somos, hijos del Dios Altísimo, victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Estábamos en el mundo, por eso nosotros ahora, como hijos de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y si no somos del mundo, las obras que hace en el mundo yo no las puedo hacer. Lo que practica el mundo, yo no lo puedo practicar. Lo que festeja el mundo, yo no puedo contemporizar, porque yo soy una hija de Dios. Amén. Porque en el mundo estaba, pero de allá me trasladó al reino de Dios, al reino de su gloria. Amén. Porque miren lo que dice el 18 ahí en Primera de Juan 5, 18. Vamos a leerlo del 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. ¿Cuáles son esos pecados de muerte? Los pecados que usted comete con conocimiento, que usted sabe que no lo debe hacer y lo hace. Un ejemplo burdo, el adulterio. Usted sabe que no puede adulterar, que usted tiene que serle fiel a Dios. Si lo hacemos, ese pecado es un pecado de muerte y ese pecado trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Enfermedades, desolación, se destruye la familia, hay hasta la muerte. Amén. Esa es consecuencia de un pecado con conocimiento. ¿Cuáles son los pecados que no son de muerte? Los pecados que cometemos no porque nos levantamos con la intención de pecar, no, porque somos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene la simiente del Hijo de Dios, y el que tiene la simiente del Hijo de Dios no peca ni puede pecar. Pero como estamos en un proceso de transformación y todavía tenemos áreas de la vieja naturaleza en nosotros, entonces se presenta una circunstancia y ahí pecamos, ¿verdad? Somos seducidos por las concupiscencias que hay dentro de nosotros. ¿Cuáles son esas concupiscencias? Perdón. Pueden ser debilidades del carácter, debilidades de la carne, contaminación de tu espíritu. Esas son concupiscencias que todavía están dentro de nosotros. Y de afuera, el bombardeo de afuera me puede alcanzar si yo no ando como atalaya. Puedo resbalar, puedo caer, pero inmediatamente me levanto. Señor, perdóname. Por eso para nosotros hay arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo me arrepiento de corazón y le digo, Señor, perdóname. Perdóname porque todavía me enojo. Perdóname porque me airé. Perdóname porque me salió una palabra que no debió salirme. Perdóname, Señor, porque sentí coraje. Llegué a tener odio en mi corazón. Pero perdóname, Señor. Y el perdón nos limpia de todo pecado. Pero para que la iniquidad salga de mí, yo tengo que perdonar. Porque para que tú te hayas enojado de esa manera, había otra persona. Para que haya pleito se necesitan dos. Entonces yo tengo que perdonar a la persona con todo mi corazón. Padre, porque Cristo es el ejemplo a seguir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En un momento de 5 segundos el enemigo nos confunde la mente. Hasta nos bloquea la mente. Él no puede leer tus pensamientos, porque usted tiene la mente de Cristo, pero sí puede confundir tu mente, puede bloquear tu mente, puede oprimir tu mente. Y en esos segundos el enemigo puede ganar ventaja. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Resístelo. Amén. Resístelo y él huirá de vosotros. O sea, ¿cómo es resistirlo? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye. Nos hace sentir
que le fallamos a Dios. Que en ese momento estamos en desobediencia, porque estamos en contra de la voluntad de Dios, porque estamos en rebelión. Pero qué hermoso es el Señor, que para nosotros hay misericordia, que para nosotros hay amor, y dice el Padre, ¿verdad? No despreció al hijo pródigo, sino que le dijo, entra, le puso anillo, le puso vestimentas nuevas. Eso es lo que quiere el Señor cada día, que tú vengas humillado a los pies de Cristo y le pidas perdón y le digas, sí Señor, te fallé, perdóname, pero renuncio a esta área. Por eso Dios lo permite, para que tú renuncies de esa área, te confronta con la situación, renuncia, entregas ese pecado, le pides perdón a Dios y perdonas al enemigo. Amén. Y ahí sale la iniquidad. Porque en Primera de Juan capítulo 1, no lo vamos a leer, versículos 8 y 9, ahí nos enseña la palabra, que si pecamos, Él nos perdona de todo pecado, de todo mal y de toda iniquidad. El mal es el pecado, la iniquidad es que te lo tiene que arrancar de tu espíritu, porque la iniquidad se encuentra en el espíritu. Entonces te tiene que ir limpiando, por eso es la obra de santificación. El que esté santo, santifíquese más. Es la obra que el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Pero para nosotros es perdón. Y desde el momento en que hacemos eso, perdón a Dios y perdonamos al enemigo, renunciamos, entregamos el área, borrón y cuenta nueva. Dáselo fuerte al Rey. Y tú no le permitas al enemigo que te vuelva a bombardear poniéndote sentimientos de culpa. No, ya Cristo me perdonó. La sangre de Cristo es poderosa y me ha limpiado de todo pecado, me ha limpiado de todo mal y de toda iniquidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahí borrón y cuenta nueva. Porque ya les dije que existen dos reinos. El otro reino de las tinieblas son legiones demoníacas, ¿ah? Son sombras, son barreras, son mantos negros, ¿ya? Que en un momento nos pueden afectar. Por eso es bueno que tenga usted el conocimiento. Pero mire, entonces ya entendió que toda injusticia es pecado. Injusticia es cuando yo me salgo de la palabra de Dios, cuando yo voy en contra de la palabra de Dios, cuando yo cometo una desobediencia de la palabra de Dios. Pero miren el 18, este es parte del reino de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno, aleluya, no te puede tocar. Amén. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y Él nos defiende. Usted tiene un ángel a su diestra, a la derecha hay un ángel, ¿ya? Y Él no va a permitir que nadie se acerque a hacerte daño. En el nombre de Jesús. Este es parte del reino de Dios, para que usted vaya entendiendo que más poderoso es el que está con usted que el que se mueve en el mundo. Amén. Pero que yo no puedo ignorar las maquinaciones del diablo. Amén. Para que no nos gane ninguna ventaja. Así nos enseña la palabra de Dios. Ahora vamos a Mateo 12. Miren, hay una influencia demoníaca en los aires y son potestades. La influencia de Jezabel, la influencia de matriarcado, pero específicamente esta influencia es una potestad que se mueve en los lugares celestes. Lo acabamos de leer, principados, potestades, gobernadores, o sea que gobiernan ciudades, países, estados, gobiernan colonias, gobiernan y quieren afectar la casa de Dios, a la familia de Dios. Amén. Entonces, esta influencia de Jezabel, amados hermanos, no solamente se mueve en las mujeres,
Ella no tiene, los espíritus no tienen sexo. Se manifiestan de acuerdo a como quieran afectar. Si quieren afectar a un varón, así se manifiesta. Si quieren afectar a una mujer, así viene la sombra detrás de la persona. Amén. Pero esta influencia de Jezabel es tan peligrosa, amados hermanos, porque es una potestad que persigue a los hijos de Dios. A los cristianitos ni los mira porque está de su lado. Esta influencia Satanás las ha mandado aún a las congregaciones para perseguir a los pastores. Esta influencia demoníaca anda persiguiéndolas para cortar las cabezas. Ese era su fin, porque este principado era una sacerdotisa como humana, era una sacerdotisa de Baal. O sea, había sido por sus padres ofrendada, entregada a Satanás. Había hecho tratos y ofrendas con Satanás. Y una de sus ofrendas era entregar almas. Fue la esposa de Acat. ¿Y cuál fue el final de Acat? Y cómo destruyó el ministerio de Acat. O sea, ellas llegan a destruir los ministerios. Y más la gente que está en obediencia a la palabra de Dios, que está tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios, llegan a perseguirlo. ¿Cuáles son las características de esta potestad? Son mentirosas. Cuando les conviene ponerse su disfraz, ya ves que Satanás se disfraza de ángel de luz. Cuando se ponen su disfraz de víctima, son las que lloran más. Ay, caritas de yo no fui, para lograr su objetivo, porque van detrás de un propósito maligno para destruir. Pero cuando sacan la ponzoña, cuando sacan el veneno, cuando sacan el aguijón, es para matar. Llegan a matar los ministerios, llegan a matar y a destruir las cabezas. ¿Cómo? Con seducción. Seducen a los varones, seducen a las mujeres, calumnian. Así como calumniaron a Jesús, que por el príncipe de Belcebú echaba fuera a los demonios. Así, dicen que incluso se atreven ellas. Esta influencia es tan grande que tiene muchas características. Y una de esas características es que ella es una falsa sacerdotisa. Se hace disfrazar de que es una cristiana, y es una sacerdotisa de Satanás. Usted ni se imagina. Pero ¿cuál es el propósito? Porque quiere destruir. Algo que está floreciendo, algo que empieza a retoñar, algo que empieza a dar fruto. Ellas son las primeras que manda el enemigo. ¿Quién las manda? Porque están influenciadas por esa fortaleza. Amén. Las manda el enemigo. Amén. Para destruir ese ministerio. Amén. Usted no se deje intimidar, porque estas tienen esa otra característica, que como tienen una doctrina, ellos sí tienen doctrina falsa. Entonces llegan con esas herejías a la casa de Dios a querer introducir su falsa doctrina, porque toda palabra que den en un púlpito, en un lugar, y no esté avalado por la palabra de Dios, que usted vea que no lee la palabra de Dios, salga corriendo de ese lugar. Pero si le leen la palabra de Dios, la misma palabra es el espíritu de la profecía de Jesucristo. Amén. Y esa profecía es la que ministra los corazones, porque la palabra es viva. La palabra es eficaz, la palabra es espiritual, porque es el Espíritu de Cristo que va a ministrar tu espíritu, que va a ministrar tu alma, va a ministrar tu mente y va a ministrar todo tu ser, porque es el mismo Jesucristo que es vida. ¿Sí? Miren, estos temas en otras partes no se pueden dar. Tremendo.
Tiene uno que estar orando, tiene uno que estar intercediendo, hermano, porque al enemigo no le gusta que se den estos temas. No quiere que el pueblo de Dios reciba conocimiento para que viva la vida victoriosa, porque si Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, es una mejor calidad de vida. No puede haber ahí enfermedad, no puede haber ahí pobreza, miseria, escasez, fracaso, destrucción. No, porque una casa no puede estar dividida. Y usted tiene la casa de Dios, no tiene la casa del diablo. Eso fue en el mundo, pero ahora usted vive como los hijos del Dios Altísimo, en calidad de vida, una mejor calidad de vida, viviendo el reino de Dios. Y el reino de Dios es sanidad, es liberación, es restauración. Amén. Mire, ¿se acuerdan que hace como 15 días, si no es más, porque teníamos 2 martes, que el Espíritu Santo nos dijo, voy a empezar con el ministerio de liberación? Y no sabía qué era lo que se estaba moviendo por fuera. Dios lo sabe, pero Dios te va a defender. Tú no te defiendas. Aunque te digan que eres bruja, aunque te digan que eres hechicera, Jehová reprenda al diablo. Amén. Porque el que te va a defender se llama Jesucristo. Aquí estamos entendiendo que si dijeron a Jesús que era un demonio, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, nosotros vamos a ser perseguidos también. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Gozaos cuando por causa de mi nombre, porque no te persiguen a ti, persiguen a Jesucristo. Quieren destruir la obra de Cristo. Quieren hacer daño al ministerio de Jesucristo. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso que nos enseñó ahorita que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tu pelea no es con los humanos. Tu pelea no son con las personas. Tu pelea es contra aquellas fortalezas de maldad, ¿ya?, que te envían para afectar tu vida espiritual, para afectar tu llamado, porque cada uno de nosotros el Señor ya nos hizo un llamado. Amén. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que tú no cumplas el propósito de Dios. Aquí las que me conocen de años, ¿cuánto no me han perseguido, me han tirado piedras? ¿Qué no han hecho para destruir el ministerio de Jesucristo? Calumnias por aquí, calumnias por allá y calumnias por acá. Y digo yo, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Quiere decir que voy camino a la perfección, que voy camino a la madurez, que voy camino a cumplir el propósito de Dios. Amén. Te van a perseguir. Van a querer destruir esa obra que está creciendo de una manera preciosa, porque el Espíritu Santo está contigo. Cuando ellos llegan a un lugar y sienten la presencia del Espíritu Santo en ese lugar, quieren apagar el fuego. Y por eso van y te calumnian. Por eso van y dicen mentiras. Pero ¿qué nos enseña Mateo 5? Al final después de las bienaventuranzas, que dice, cuando sean perseguidos, vituperados y digan toda clase de mentira por mi nombre, ¿qué dice? Gozaos, gozaos, porque vuestro galardón será grande. Deja que el Señor te defienda. No te defiendas tú, el mismo Espíritu Santo hace justicia. Miren, una vez, esto yo lo viví. Se levantó una vil calumnia y quisieron afectar la vida espiritual de mis hijos, diciendo mentiras. Pero mi hija y mis hijos le dijeron a esa mujer, que era una jezabelítica, le dijeron, yo conozco a mi madre, yo sé quién es mi madre, y lárguese de la casa porque usted es la bruja. Porque había ido a decir que yo
andaba con un hombre y era mentira. Era mentira, sino porque la obra estaba prosperando. Y en la obra de Dios estaban sucediendo cosas maravillosas. Yo no lo hacía, pero el Espíritu Santo sí lo hacía. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo, obrar a través de ti. Porque la palabra dice, cosas aún mayores que las que yo hice, harán ustedes en mi nombre. Porque es en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, iglesia. Cosas aún mayores. Y sabe, yo le dije, Señor, cuando mis hijos me dieron, la echaron de la casa. Su madre, ellos aman mucho a su madre, la gloria sea para Cristo, y defienden a su madre, y su madre también los defiende. ¿Qué madre no defiende a sus cachorros, verdad? Amén, aleluya. ¿Y qué padre no defiende a sus hijos? ¿Usted no defiende a sus hijos? Aleluya, como una leona, porque somos de la casta del león de la tribu de Judá. Gloria a Dios, aleluya. Miren, después me enteré que esa mujer cayó en cama. Cayó en cama. Ya yo estaba acá, ya yo no pude, ella no me pudo pedir perdón. Yo la perdoné desde, la había perdonado. Cayó en cama y murió. Uno no le desea mal a nadie. Pero ¿quién se atreve a tocar a los pequeñitos de Dios? Si no se meten contigo, se están metiendo con la niña de sus ojos. Se están metiendo con el mismo Jesucristo. Y Él dice, el que se mete con uno de mis pequeñitos, se mete conmigo, se mete con la cabeza. Así que no se preocupen aquí. Ahí está Enriquetica que lo puede decir con testimonio. ¿Qué no han dicho? ¿Verdad, Enriquetica? Está mi hija Lady. ¿Qué no han dicho? Y lo hemos visto con nuestros ojos. ¿Cómo el Señor le hace justicia a sus hijos? Le hace justicia. Uno no le desea mal a nadie, porque uno perdona de corazón. Pero dice el Señor, yo acaso, mira qué cosa hermosa, yo no le haré justicia a mis escogidos. ¿Quién te va a hacer justicia? A Él, el que es juez justo. Y en Hebreos, que nos enseña la palabra, pagaré a cada quien conforme a sus obras. Entonces, déjele todo en las manos de Dios. Ore sin cesar, porque no es fácil perdonar a alguien que te está haciendo tanto daño. Pero si Cristo nos ordena que perdonemos a vuestros enemigos y los amemos y los bendigamos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y cuando usted lo hace de corazón, el Señor se glorifica más rápido de lo que usted se imagina. Por eso los que llegan a la iglesia y a esta casa a hacer daño, no se lo hacen a los pastores, se lo hacen al mismo Jesucristo, porque Satanás usa, esos son sus emisarios, sus emisarios para destruir el nombre que ahí se está alabando, el nombre de Jesucristo que ahí se está glorificando. Amén, que no quiere que el nombre de Jesucristo sea alabado, sea bendecido, sea ponderado, exaltado y glorificado. ¿Qué quiere Él? Que no se hable de Cristo. Hable de Cristo. Y es cuando más hable y levántese con más guerra y con más fortaleza. Por eso Él dice, no desmayen, no temas, manada pequeña. No desmaye, porque yo estoy contigo. Por eso nos dice, yo estoy contigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Un ángel. Si un ángel va a echar a Satanás al abismo, ¿qué no hará ese ángel por ti? ¿Qué no hará por ti? Pero no le creemos a Dios. Dile, Señor, en mi casa hay ángeles. Yo salgo con mi ángel
Dicen el ángel de la guarda, y sí está bien, porque te guarda, te cuida, te protege, porque el Espíritu Santo va contigo. Y ese ángel solo le obedece órdenes al Espíritu Santo. Entonces, ¿con quién va a hablar usted? Con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dará órdenes al ángel. Amén. Le dará órdenes al ángel. Entonces, fíjense, estamos ahí en Mateo, ¿verdad? Mateo. Así que ya sabe, gócese. Vuestro galardón va a ser grande. Precioso es el Señor. Y Él, mamita, sí, vemos cómo la mano de Dios nos protege, nos guarda, nos cuida. Mire, la honra y la gloria es para Cristo. Empezó el Señor a levantarse. Ahí tengo yo testigo a mis hijas. Congresos de mujeres. Y llevaba pensando que eran leales a Dios, fieles a Dios, y se fueron llenando de envidia y maldad. Nunca permita que su corazón se llene de envidia, porque los fariseos, ¿por qué crucificaron a Jesús? Por envidia, por maldad. Usted no le permita al diablo que nadie hable mal de sus pastores, porque ustedes sí nos conocen. Gente nueva, que no, ustedes nos conocen. Esta familia, ¿desde cuándo no conoce al pastor y a la pastora? Ustedes nos conocen. No escuchen, porque hablan por maldad, porque hay maldad en sus corazones, porque están influenciados por esa potestad. Como es invisible, espiritual, demoníaca, caminan con esas sombras, caminan con esas influencias que les afectan a su mente, poniéndole malos pensamientos. Amén. La influencia de Jezabel, que así es como él entra a las iglesias, a querer seducir, a querer matar, a querer destruir, por envidia, por maldad. Son asesinos de la gracia de Dios. Amén. Así se mueve el Satanás allá afuera. No le permita al enemigo nada, defienda. Amén. Defienda. Miren lo que dice el 25. Esta parte yo sé que ya les quedó claro. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea que hay un reino de las tinieblas. Sí. Miren, el reino de Dios que es un reino espiritual, ya echó fuera a Satanás de su vida, de su casa. El que gobierna tu casa, el que gobierna tu vida, se llama Jesucristo. El que edifica tu casa se llama Jesucristo. Josué, Jehová Dios, le ordenó que pisara. Todo lugar que tú pises será vuestro. Todo lugar que la planta de tus pies empiezan a pisar, establecen reino. Porque estamos bajo el manto de la gracia. Josué vivió bajo el manto de la ley. Nosotros estamos bajo un mejor pacto con mejores promesas, el pacto de la sangre de Cristo, con más gloria, porque el Cristo resucitado en gloria, su Espíritu está en nosotros. Por eso el Espíritu Santo es el poderoso que está con nosotros. Establezca su reino. Todo lo que quiera entrar a tu casa hace daño. ¿Qué dice? Si yo, el 28, pero si yo por el Espíritu de Dios
Echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, tú y yo tenemos poder y autoridad para que en el nombre de Jesucristo, todo lo que quiera entrar a tu casa, todo lo que quiera entrar y dañar el llamado santo que te ha dado Dios, el ministerio que le estás cumpliendo a Dios, que no es tuyo, que es de Él, quiere dañar, tú tienes poder y autoridad para que en el nombre poderoso de Jesucristo lo eche fuera. Y no entrarás a esta casa en el nombre de Jesús. Nada malo puede entrar a la casa de Dios, porque aquí el que reina se llama Jesucristo. Tu casa no está dividida, porque el único que divide y resta se llama Satanás. Tu casa está llena del poder de Dios, pero tú lo tienes que creer. Entras al cuarto de tus hijos, entras al cuarto donde convives con tu esposo, tu cama, la sala, el comedor, la cocina. Establece reino, lo que necesitas. Mi casa, Señor, la alacena es bendita, porque el bendito me bendice todos los días. Y esta alacena rebosa en abundancia, porque aquí hay la unción de multiplicación de los panes y los peces. Porque yo, Señor, tendré en abundancia para compartir. En tu corazón debe haber siempre el sentir de dar, de servir, para multiplicar, para que tú des. Esa es la llave maestra para que fluya el río. Esa es parte del reino de Dios. De tu interior correrán ríos de agua viva. Ese río simboliza, el agua simboliza el poder del Espíritu Santo en tu vida. Simboliza la palabra de Dios, que tienes que escudriñar la palabra de Dios. Pero si ese río está en tu interior, quiere decir que donde tú vas, establece reino. Porque ese río es vida. Vida y vida en abundancia. Aunque tus ojos vean lo contrario, establece reino en la mente de tus hijos, en la mente de tu esposo, en la mente de tu esposa. Señor, toda estructura mental, carnal, diabólica, se ha echado fuera de la mente de mi esposo, fuera de la mente de mis hijos, en el nombre de Jesús. Lo acabamos de leer. Si por el poder de Dios yo echo fuera a los demonios, se tienen que ir los demonios. Y establezco, Señor, ellos tienen la mente de Cristo. Esa es la que se desarrolla. Esa es la que crece en ellos. Pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de restauración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vas estableciendo, porque ya el río, el poder tiene que salir de tu boca. Como lo que Él es, el Dios todopoderoso, hacedor de maravilla. Enfermedad, no la consientas. Sí, ya vamos a terminar. No la consientas. ¿Sabe por qué? Porque es ilegal en tu cuerpo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo fue comprado a precio de la sangre de Cristo. No puede haber una sola célula muerta, porque somos células vivas. Eso significa ser piedra viva en lo natural y en lo espiritual. Edifica tu casa, edifícala con la simiente de la doctrina de Cristo. Amén. La doctrina de Cristo es que seas hacedor de la palabra de Dios, pero empieza a leer la palabra. Si no lees, no vas a conocer cuáles son las promesas que ya el Padre nos regaló por gracia y misericordia. Amén. Para que conozcas al Rey, conozcas a tu Señor. Miren sus manos. Si tienen aceitico, gloria a Dios, y si no, háganlo en el Espíritu. Todo lo que hoy toque sea prosperado. Porque tus manos son benditas, porque el bendito está contigo. Multiplica, Señor. No consientas la enfermedad, échala fuera de tu vida. Te vas, sienta lo que sienta, te vas de mi cuerpo.
en el nombre de Jesús y declara la palabra, porque cuando tú declaras que Cristo te sanó, sientas lo que sientas, la sanidad llega a tu cuerpo, porque alineas tu lengua, tu boca, el poder que sale de tu boca lo alineas al poder de Dios y bajas tu bendición. Ya no hables derrota, porque el otro es reino de las tinieblas, pero usted vive en el reino de Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a terminar. ¿Ya entendieron cómo se mueve el reino de las tinieblas? Y el reino de Dios, ¿ya entendiste que el reino de Dios está contigo? Que vino a ser morada, a habitar en tu espíritu. Es el dueño de tu ser. El problema es que no le consultamos a Dios. Si usted tiene a un Señor y tienes a un rey que te gobierna, que te manda, ¿quién te va a dar órdenes? Él. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces tienes que empezar a permitirle al Espíritu Santo que Él siempre vaya delante de ti. Y lo decimos, Señor, que tú vayas delante de mí como poderoso gigante. Pero no le consulto a Él todas las cosas. Consúltale la agenda de tu día. Dile, Señor, buenos días. Gracias por este hermoso día que me regala. Señor, te entrego la agenda de este día. Que todo sea dirigida, guiada. Porque con este versículo vamos a terminar. Porque sí es bueno que lo leamos. Juan 16. Y ahí vas a empezar a vivir en el reino de Dios, porque ya el reino de Dios es más poderoso, ya lo entendiste. Vamos, 16 desde el 12 al 15. ¿Ya? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y no habían recibido al Espíritu Santo. Cuando Jesús resucita, que sopló aliento, que sopló en ellos aliento de vida, y ahí su espíritu que estaba adormecido fue vivificado. Amén. Por eso les dice, ahora no las podéis sobrellevar. Pero, miren, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que trae a tu vida la revelación del Padre y del Hijo. Aunque en este tiempo nos habla a través de Jesucristo. Jesucristo le da el mensaje al Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hablarte en tu espíritu. Pone pensamiento, Él es el que pone el querer como el hacer en tu corazón de la voluntad del Padre. Por eso te vienen buenos pensamientos, ¿ya? Te viene un sentir. Y usted le pregunta, Espíritu Santo, ¿esto es lo que tú quieres? Y si oíste y no entiendes, pídele a Él que te hable con más claridad y Él te va a hablar con más claridad. Porque el Señor nos habla y nos da instrucciones con mucha claridad. Porque Él no es un Dios de confusión. Él es un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, hacedor de maravilla, que te ama, que te quiere, que la voluntad de Él es bendecir tu vida y que vivas en el reino de Dios, para que los vecinos quieran conocer al Cristo de la gloria, que antes no tenías, pero que ahora tienes en abundancia aún para compartir.
que antes vivías tomando pastillas a diestra y a siniestra y ahora vives sana por las llagas de Cristo, libre por la sangre de Jesús. Amén. He conocido muchos testimonios. Mira, acabo de recibir un testimonio, no lo voy a dar específicamente, pero era un testimonio tremendo. Y se oró para la gloria de Cristo y el Espíritu Santo la sanó. Amén. En un día, una enfermedad de muchos años, cosas aún mayores que las que Él hizo, vamos a hacer nosotros en su nombre. Amén. No consienta la enfermedad, porque todo lo malo viene del diablo. Porque si Él nos enseña que es vida, es porque es vida, porque el dador de la vida está contigo. El autor de la vida está contigo. El Espíritu de Cristo está contigo. Y Él es vida y vida en abundancia para todo. Amén. Reprende lo que se esté tratando de afectar tu casa. Miren cómo usa Satanás a sus emisarios, brujos, hechiceros, satanistas, espiritistas, santeros. Y uno en el espíritu, porque en el espíritu empezamos a vivir en el espíritu con los 5 sentidos espirituales que ya el Señor nos vivificó. Cuando sopló aliento de vida, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Mi espíritu fue vivificado y todo el potencial yo lo recibí. Esa es la supereminente grandeza del poder de Dios. Entonces se percibe en el espíritu. Eso va a ser para la segunda parte, para el próximo martes. Cómo se percibe el mundo espiritual de lo uno y de lo otro, ¿verdad? Pero les quedó claro esta parte, levanten sus manos. Amén, gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, gloria a Dios, amén.